Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en estos diálogos para la historia. Sin duda, estos momentos que atraviesa la humanidad, porque es un hecho que está presente en todo el mundo, la pandemia del COVID-19, son momentos paradigmáticos. Sin duda, esto representa un antes y un después para todos los pueblos de esta humanidad. Y en ese contexto nosotros decidimos iniciar una serie de diálogos para tener una visión de lo que están haciendo los estados nacionales, locales, municipales, los actores políticos, quienes toman las decisiones, lo que se está debatiendo en el momento, cuáles son las políticas públicas que se están aplicando para enfrentar esta pandemia. Porque finalmente las decisiones y todo lo que suceda va a trascender, va a tener, así como por ejemplo, por citar, en los sismos del 85, ahí están los testimonios de los héroes, están los testimonios de las autoridades, los silencios de algunas autoridades que están registrados para la historia, las decisiones que se tomaron, etcétera. En este caso va a suceder lo mismo, dentro de siglos, dentro de lustros, dentro de decenas de años, lo que se diga, lo que se haga hoy va a quedar para la historia. Y en ese contexto me da mucho gusto presentarles esta media mañana, este miércoles, a un personaje oaxaqueño, a una personalidad oaxaqueña, en lo particular un amigo entrañable, para mí es un hermano, pero al margen de ello ha sido un hombre de la política pública, de la buena política, un intelectual, un hombre que se ha desarrollado siempre al servicio fundamentalmente de nuestro Estado, desde el ámbito federal, desde posiciones federales como estatales. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a José Antonio Hernández Fraguas. José Antonio, qué gusto saludarte. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte bien y verte chambeando como siempre. Gracias. Echándole ganas a la vida y siempre aportando con tu talento, ahora en este medio tan importante. Así que, pues de verdad, un abrazo fuerte. Te agradezco mucho los comentarios inmerecidos, pero sabes que se te quiere y que se te quiere bien. Un saludo, hermano. Larga amistad, sin duda, aunque obviamente debo reconocer, tengo algunos años de más que don José Antonio Hernández Fraguas, que todavía refleja su juventud. Oye, complejos los temas, compleja la pandemia. Bueno, mira, esta forma de comunicarnos, claro. Comentábamos antes de iniciar esta conversación, diríamos que fuera de cámaras, entre comillas, yo le platicaba aquí a José Antonio la dificultad que atravesamos algunos de nosotros para poder entenderle que al password, que a la clave, que con correo, que métete, que el Zoom, que salga bien la imagen, que cámbiate. No, ha sido todo un proceso de aprendizaje. Pero mira, son las cosas buenas que te deja la pandemia, porque al final de cuentas siempre hay cosas buenas y cosas malas en estos escenarios. ¿Cómo ves la situación, mi querido Toño? Primero a nivel general, mundial, nacional, y luego le entramos al tema de nuestro estado. Pero además debo decirles que José Antonio es el representante del gobierno del estado ante el gobierno federal en la Ciudad de México y tiene una visión muy amplia. Por eso es que me interesa mucho que se contextualicen ambos rubros. Adelante, Toño, por favor. Gracias, Raúl. Pues sí, mira, ni hablar, esta es una nueva realidad que vamos a vivir. Me gusta más el término nueva realidad que nueva normalidad, porque nueva normalidad a mí me parece medio contradictorio, pero vamos a vivir cosas nuevas, sin duda. Este fenómeno, esta pandemia, este grave problema que está viviendo el mundo, pues nos está haciendo cambiar nuestras visiones y también redefinir muchos aspectos de nuestras vidas, reencontrarnos, revisarnos. Me parece que es un momento importante, definitorio, para que las cosas puedan cambiar para bien. Preocupa, por supuesto, lo que está sucediendo en el mundo, preocupa cómo se ha tratado este tema en otros países, preocupa cómo se ha tratado en nuestro país, porque finalmente hay quienes ya, esta famosa frase de aplanar la curva, hay quienes sí ya lo lograron, y estamos nosotros en México en un momento complicado en donde
pues esa curva sigue en ascenso. Los últimos días han sido de reportes muy significativos en términos de pérdida de vidas, de contagios. Creo que estamos entrando en nuestro país en un momento verdaderamente complicado. Yo tengo la certeza de que una vez que alcancemos pues el tope, la cresta máxima de contagios y de fallecimientos, lamentablemente, tendremos que empezar a redefinir también la conducta política, la conducta de los servidores públicos y efectivamente entrarle a una nueva realidad con una visión distinta. A mí me preocupa, como a todo mundo, por supuesto, primero, pues la salud de los cercanos. Hemos estado ya durante varias semanas manteniendo una especie de encierro voluntario, tratando de ser responsables, pero me preocupa mucho que haya todavía hoy actitudes irresponsables que están generando un grave problema social. Aquellos que no han querido creer que este virus existe, o aquellos que aunque lo crean, sienten que tienen la posibilidad de seguir desarrollando actividades de manera irresponsable, y eso es algo que en lo que hay que llamar mucho la atención. Yo creo que a todos nos ha costado mucho trabajo estar pues en este retiro personal. Claro. Ha costado trabajo entenderle a estas nuevas formas de comunicación, Raúl. A todos nos ha costado mucho trabajo pues tener que cambiar nuestros hábitos y nuestras prácticas para seguir trabajando, para seguir produciendo, pero también para procurar con responsabilidad no ser un foco de contagio. Y entonces lo preocupante es que todavía haya en el país, en nuestro estado y en nuestra ciudad, quienes de manera irresponsable siguen saliendo a la calle sin tener nada que hacer, siguen generando esta actitud pues de un poco retadora frente a una realidad mundial, ¿no? Eso es lo que más me preocupa en estos momentos. Ahora, aquí en ese contexto que tú estás planteando, te haría yo una reflexión que a la vez también es importante conocer tu opinión. México, al principio como que a nadie le caía el 20. Ya el coronavirus era una realidad en China, en España, en Italia, que lo afrontaron de una manera muy determinante, y en México todavía estábamos en las concentraciones. En la Ciudad de México recuerdo que se celebró el festival El Vive Latino, ya en plena contingencia. Desde el ámbito federal, de actores políticos relevantes, parecía que no se tomaba muy en cuenta o en serio lo que tú estás planteando. Recordarás, pues el mismo presidente, aquel beso a la niña, el abrazo, en Oaxaca mismo, la convocatoria a abrazarse, a comer, cuando fue con nuestra amiga que hace las garnachas sensacionales aquí en la colonia Reforma. Es decir, que eso es, sin duda influyó, y todavía, y eso te lo pregunto, ¿cuál es tu visión frente a la posición concreta del doctor Gatell, que ya se volvió todo un personaje en un sentido y en otro? Pues él argumentaba que entre el 8 y el 10 de mayo se iba a aplanar la curva, pero ya hay quienes hablan de irnos hasta junio, julio, alguien argumenta en agosto. No hay una precisión, pero todo esto abonado, o no lo crees en tu opinión, que ha habido, pues como ya bien lo apuntas, definiciones que no se han correspondido mucho con la realidad. Sin duda, Raúl, yo creo convencidamente que muchas veces en el ámbito federal al titular del Poder Ejecutivo no se le dicen las cosas realmente como. Por eso vimos al principio una actitud diciendo abrazos, abrácense, no pasa nada, vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a comer en los restaurantes, una actitud que lógicamente no correspondía con lo que estábamos viendo ya en otras partes del mundo. Por otro lado, frente a esa actitud, me parece que este protagonismo que ha jugado el doctor Hugo López-Gatell, su
subsecretario de Salud, en este tema, nos ha generado también una gran confusión. Primero, Raúl, creo que adelantó fechas. Es decir, él calculó que entre el 6 y el 10 de mayo estaríamos llegando a nuestra cúspide y que a partir de ahí la curva se aplana y nos íbamos a empezar a tener el mayor nivel de contagios, y nos hemos dado cuenta que no. Ya han pasado varios días después de esa fecha, muchos más, y obviamente la curva sigue ascendente y en condiciones verdaderamente graves y preocupantes. Esta actitud, frente a esta actitud un poco displicente, si se me permite el término, frente a esta actitud hubo otra que nos fijó algunas fechas y que obligó a que nos metiéramos en la casa, probablemente desde antes, con todo el riesgo y con todos los problemas que eso le ha generado a la economía. Si se hubiera hecho un cálculo adecuado, si efectivamente este sistema Centinela hubiera funcionado adecuadamente, probablemente el quédate en casa, o esta temporada de quédate en casa, hubiera podido empezar un poco después, ¿no? Y ahora estaríamos efectivamente tratando de entender las fechas y nuestros límites, porque yo siento que 2 o 3 semanas estuvimos encerrados, paralizada la economía, cerrado el comercio, cerradas todas las actividades prácticamente, y no habíamos alcanzado una definición clara de este comportamiento de la curva. Entonces, sin embargo, pues así estamos. Aquí estamos. Así estamos, y ni modo, hay que entender. Fíjate, yo acabo de ver hace unos momentos un planteamiento que llegó, en donde nos están diciendo que probablemente en Oaxaca, ¿no?, la curva empiece a aplanarse hasta el 15 de julio. Claro, son estudios que no tienen una validez oficial, porque obviamente a lo que hay que hacerle caso es a lo que nos indican las autoridades. ¿15 de julio o junio? Julio, con L. Ah, caray. O sea, pero es un planteamiento pues que aparentemente tiene cierto rigor científico, pero pues no coincide con lo que nos dice pues las cifras oficiales. Sin embargo, yo sí creo que este mecanismo que se implementó como política pública de los semáforos nos va a permitir ayudar a los gobiernos locales, a los gobiernos de los estados, a ir tomando decisiones adecuadas para ir reabriendo la actividad de una manera progresiva. Hoy en Oaxaca, lo ha dicho mucho el gobernador del estado, estamos en un semáforo amarillo. Eso nos permite ir pensando en abrir ciertas actividades, abrir la minería. Ya el gobernador le da instrucciones para que desde la Secretaría de Economía se empiece a revisar en qué condiciones pueden abrirse las actividades en la minería, abrir el campo de la construcción, que es muy importante, fundamental porque la construcción genera muchos empleos, pero además ocupa una serie de insumos y de implementos que mueven realmente la economía. Eso ya se puede estando en un semáforo amarillo. Y bueno, también la reactivación de la industria automotriz, que en nuestro caso pues no existe en el estado. Pero aquí en Oaxaca seguimos estando en foco amarillo, pero en la Ciudad de México vamos a seguir, yo creo que todavía un buen tiempo, en foco rojo. En el foco rojo del semáforo, y eso pues hace que haya, porque a lo mejor cuando tú sientes ya la posibilidad de empezar a salir en Oaxaca y quieres ir a la Ciudad de México, pues llegas a la Ciudad de México y te encuentras con una realidad completamente distinta. Hay cierta contradicción, y iba yo precisamente a ello. Una de las decisiones que se han adoptado y que ha planteado el presidente López Obrador en sus conferencias es precisamente en delegar la responsabilidad de las decisiones en función, diríamos, del semáforo, de la aplicación del semáforo, de acuerdo a las condiciones que priven en cada entidad. Pero una de las decisiones ha sido delegar a los gobernadores estas decisiones de qué hacer. Ahora, yendo ya a nuestro estado, en este contexto, no solo de la delegación, que esto fue reciente, ya de funciones formalmente, de decisiones formalmente, sino ya desde antes. Yo recuerdo que
cuando el presidente de la República lanzó un mensaje desde Palacio Nacional en donde hablaba sobre la pandemia, pero también ratificaba sus políticas públicas de mantener el apoyo a Pemex, el tema de Dos Bocas, del aeropuerto, el Tren Maya, el transísmico, como políticas prioritarias. A los 2 días, si mal no recuerdo, porque yo lo comenté en una videocolumna, el gobernador del estado, Alejandro Murat, salió aquí a dirigirse a los oaxaqueños e hizo planteamientos muy puntuales de apoyo, con sensibilidad, así lo dije. Yo siempre he dicho las cosas como las pienso, para bien o para mal. Con sensibilidad se dirigió precisamente a la gente de base, a los trabajadores, a los de la construcción, a los meseros, a las gentes de las cocinas, a las amas de casa. Habló sobre los apoyos que se están otorgando, asumo que ya se están haciendo, estos apoyos que ya se están dando. En fin, creo que hubo sensibilidad y la ha seguido habiendo. A mí me pareció que el hecho de que él mismo notificara que había adquirido el COVID su secretario privado fue un acto de responsabilidad. Se ha actuado con responsabilidad, pero esa es una visión. Por otro lado, hay otras visiones que, pues, en un contexto de la libertad de expresión son válidas. ¿Cuál es tu opinión en concreto, de las actitudes, de las acciones, de las políticas que está implementando Alejandro Murat? Mira, te voy a decir, Raúl, primero, de verdad, convencido, el gobernador del estado se adelantó a la toma de decisiones. Se adelantó mucho a este momento que tú refieres ahorita, cuando el presidente dice vamos a delegarle responsabilidades a los gobernadores. Desde varias semanas antes, el gobernador hizo este anuncio al que tú te refieres, un anuncio muy importante, una inversión muy significativa en obra pública para que se siga moviendo la economía, con donaciones y descuentos importantes en el impuesto a la nómina, en el impuesto al turismo, una serie de actividades que anunció como un respaldo para que la economía se viera fortalecida. Pero no solo eso, Raúl. Además, el gobernador ha estado explicándonos con detalle casi cuál es la situación periódicamente, la situación de lo que está pasando en Oaxaca y cómo se van a ir generando o cómo se están desarrollando estas actividades en apoyo a la gente. En unos días, o ya estará empezando seguramente, un apoyo alimentario significativo que se va a dar a quienes más lo necesitan, a quienes han sufrido más este problema de carácter económico, y se estará haciendo seguramente con toda transparencia, con toda apertura, para que la gente reciba este apoyo como un gesto solidario del pueblo de Oaxaca, encabezado, por supuesto, por el gobernador. A mí me parece que ha tenido un comportamiento muy significativo el gobernador en el tema. Salió a dar la cara, ha tenido una actitud, pues, de entrarle al toro por los cuernos, de hablarle a la gente como debe de ser. Pero no solo eso, Raúl, déjame resaltarte algo que a mí me parece muy importante. Porque hemos tenido, por esta vía virtual, reuniones de gabinete. El gobernador nos ha dado instrucciones a todo el equipo de gobierno, primero para que estemos cercanos al sector que cada uno de nosotros representa. Hay algunos que no escucharon bien, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, pues estás hablando del gobernador. Ha sido una instrucción muy puntual. No dejen de atender a la gente, al sector que ustedes tienen que ver con cada uno de los temas de cada una de las dependencias. Pero también, fíjate, este gobierno ha definido cosas que a mí me tienen muy gratamente convencido. Por ejemplo, y voy a hacer una referencia, hoy en la mañana se arrancó un programa de acondicionamiento físico Quédate en Casa. Entonces, a través del Instituto del Deporte, del instituto que tiene que ver con la actividad deportiva de nuestro estado, se convoca por este medio, ¿no? Y muchos oaxaqueños, tu servidor lo hizo hoy en la mañana, estuvimos haciendo ejercicio a las 8 de la mañana, está bueno, conectados, pues un poco también para salir de este asunto de que no hay prácticamente una salida en casa, ¿no? Hace unos días el Instituto de la Juventud de Oaxaca convocó a un concurso de canto para los jóvenes.
Se inscribieron más de 300 muchachos grabando su video con su guitarra, cantando. Se está haciendo la premiación ahorita. Ha habido una serie de cursos. El ICAPED está dando cursos permanentemente para actividades manuales. El IEPO ha convocado también el IEPO ha convocado a cursos. Economía ha dado cursos de emprendedurismo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Bienestar. A mí me parece que el gobierno del Estado se puso las pilas, ¿no? Y cada quien en su ámbito está tratando de aportar, primero para que el gobierno siga vigente y siga, pues obviamente, activo como debe de ser. Y segundo, para que también le estemos ofreciendo a la ciudadanía algunas actividades de otro tipo que nos permitan hacer un poco más llevadera, claro. Más llevadera. Entonces, a mí me parece, Raúl, así en una conclusión muy general, primero la actitud del gobernador echada para adelante, me parece que se adelantó mucho a otros estados incluso, no sé si fue el primero, pero sí fue de los primeros en anunciar apoyos económicos, en anunciar apoyos en lo material, en ofrecerles todo su respaldo, todo el apoyo al sector médico, a enfermeros, a enfermeras, a camilleros, a doctoras, a doctores. Él lo ofreció desde un principio y me parece que en ese sentido en Oaxaca ha habido, cuando menos, mucho menos problemas de los que ha habido en otras partes de la República. Y luego esta actividad de cada dependencia, me parece que es una posición de un gobierno que está tratando de salir al frente de este problema y de que, bueno, las consecuencias sean lo menos dañinas posible. Y tienes razón, a veces se adoptan políticas públicas que creo que además en este caso que tú planteas que son evidentemente muy positivas, y qué positivo que el gobernador tenga este tipo de comportamientos colectivos, porque además la responsabilidad es colectiva, ¿no? Pues ahí está, para eso está el gabinete, para eso están ustedes. Creo que deberían difundirse más. Ahí creo que hay cierta, no sé cómo llamarle, pero me parece que falta difusión adecuada de todas las políticas públicas que se han implementado por parte de quien deba ser responsable de hacerlo. Pero independientemente de ello, hay otro tema que a mí me parece que sumaría a lo que tú estás planteando, que me gustó del gobernador, porque finalmente las sociedades también responden mucho en función de los liderazgos, de la autoridad moral y de la credibilidad que tengan los liderazgos políticos. ¿Sabes a mí qué me gustó del gobernador? Que la semana pasada, antepasada, cuando se anunció el tema de que retornarían a la actividad los municipios de La Esperanza, ¿te acuerdas? Que fue un planteamiento que el presidente hizo de manera nacional, se publicitaron, se tardaron 2-3 días en decir cuáles, pero etcétera. El caso es que al final de cuentas, pues ningún municipio lo aceptó, pero hubo silencio. Pero en el caso del gobernador sí hizo un planteamiento concreto de que no se volvería a la normalidad en los municipios de La Esperanza, porque entiendo y asumo, esto no sé si trascendió, que él tiene una interlocución directa con todas las instancias municipales que les permitió tomar la decisión, y él tuvo la sensibilidad de comunicarlo, de que no se volvía a la normalidad. Eso, creo que eso ejemplifica lo que tú estás planteando, o corrobora o se agrega a lo que tú estás planteando del liderazgo que se debe ejercer en momentos de crisis. Fíjate que en estas reuniones que te platico virtuales de gabinete, en donde de una manera muy abierta el gobernador nos dice: opinen, aunque no sea de su área, porque cada opinión puede aportar parte de una solución. En estas reuniones el gobernador fue muy claro, dio instrucciones a las áreas correspondientes, al COPLADE, por ejemplo. A ver, contacta a los presidentes municipales, COPLADE, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, acérquense a las autoridades municipales, escuchen cuáles son sus planteamientos, respeten las decisiones internas de las asambleas, de las comunidades y de los municipios, y a partir de ahí hay que irnos acercando y hay que ir definiendo cómo vamos a empezar a arrancar. Él definió, y a mí me parece que eso es muy importante, no imponer medidas. Tú te acordarás que de repente se publicó un decreto
en donde se decía incluso que podía ser detenida hasta 36 horas una persona que no mantuviera esta presencia en la casa. El mismo, a pesar del decreto, el mismo gobernador dijo, a ver, señores, es el extremo, no vamos a estar molestando o lastimando el derecho de la ciudadanía, y menos, por supuesto, la intención de lastimar el derecho de nuestras comunidades indígenas, de nuestros pueblos ancestrales, de los municipios que se rigen por lo que conocemos como el sistema de usos y costumbres, que han decidido con toda sabiduría cerrar los accesos a sus municipios. Eso les ha permitido también ir paliando este problema, esta crisis, y estar observando cómo se desarrolla en las comunidades cercanas de cada municipio. Entonces, es otro resultado que a mí me parece que ha sido muy positivo. Y por supuesto, como tú decías, Raúl, no falta a quien no le gusta nada. Es normal. Estamos en medio de un tema. No sé si te acuerdas. Cada quien puede verlo, pero yo estoy tratando, porque tú me conoces, de ser objetivo. No, sin duda. Obviamente yo dependo de las instrucciones del gobernador y obviamente formo parte de su equipo, pero estoy tratando de ser objetivo, tratando de valorar todas estas cosas que se han venido haciendo, que son muy positivas. Pero a ver, Toño, es decir, conociendo tu trayectoria de por vida, es decir, una cosa es prestar tu lealtad, tu talento, tu capacidad de creatividad, de trabajo, a un gobierno y evidentemente a un líder de una instancia gubernamental, y otra cosa es también la incondicionalidad absoluta, que a mí me parece que eso nunca lo hemos ejercido en ningún sentido, y podríamos platicar muchos casos por los cuales que nos han tocado vivir, y creo que eso es el valor que se tiene. No hay que perder la objetividad. No hay que perder la objetividad, ahí están. Y fíjate que en ese contexto y en lo que tú estás diciendo, esto, por ejemplo, que dices de las reuniones de gabinete, los comentarios del gobernador precisamente respecto a cómo debe ser el trato con las comunidades indígenas, con las comunidades empresariales, todo esto no trasciende. ¿Por qué? Aplicando el concepto de la transparencia, pues vamos, ni siquiera la transparencia absoluta, sino que con una incapacidad intelectiva de quienes responden o quienes deben responder a la comunicación del Estado o hacer la comunicación del Estado, ¿por qué no trascienden estos temas? Yo diría que ahí falta, pero bueno, ese es otro caso. Municipio. Sin embargo, perdóname que te interrumpa, sin embargo sí quiero decirte que la presencia del gobernador ahora en medios de estos que se conocen como nacionales, en la radio, en la televisión, ha sido muy importante en estas últimas semanas. Se ha estado atendiendo llamadas pues, de los más significativos conductores de programas, periodistas importantes. Nos ha encargado a nosotros, fíjate en mi caso concreto, yo pues soy el representante coordinador de Enlace Federal, todos lo conocemos como la representación del gobierno en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, en el Valle de México, hay comunidades de paisanos organizados. Claro. Los del Istmo, los costeños, ¿no? Y a mí, por ejemplo, la instrucción es acércate con ellos y transmíteles la información prudente, adecuada. A cada quien nos ha pedido que estemos tocando nuestro ámbito, a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos indígenas, a los pueblos indígenas. Cada quien tiene que hacer su chamba para irse acercando y para ir generando esta información de una manera mucho más eficiente. Muy bien. Independientemente de lo que sucede en los medios, por supuesto. Claro. Ahora, tú fuiste presidente municipal de nuestra capital, de Oaxaca de Juárez, mágica, bella, eterna, ya en 2 ocasiones. Se han estado tomando decisiones. Me imagino que debe ser muy complejo el hecho de poder coordinar acciones en la capital por el tema de los municipios conurbados. Eso es un tema que está ahí. Aunque yo asumo que un presidente municipal de la capital, como lo fuiste tú y yo conozco algunas acciones que tomaste, debe asumir un cierto liderazgo
con los municipios conurbados. No de carácter político, sino sobre todo de políticas públicas que beneficien a la sociedad. En ese contexto, ¿cómo sientes la vida de nuestra capital y las decisiones de la actual administración municipal? Fíjate que por razones de necesidad, de repente hemos tenido que salir, ¿no? Bueno, tú tienes que estar en México por tu función. Hacer alguna cosa. Y yo me preocupaba porque veía la ciudad en una plena actividad, hasta con tráfico, pues, ¿no? Hasta con problemas de tráfico en las calles en algún momento. Y eso, pues, obviamente significa que la gente no había asimilado esta responsabilidad de permanecer el tiempo que sea necesario en casa. Tú sabes que siempre seré muy respetuoso, yo siempre le he deseado el mayor de los éxitos al señor presidente municipal, y obviamente he tratado de no intervenir. Es correcto. Pero te voy a decir hay algo. Hay otros expresidentes municipales que sí les gusta estar tejiendo, como Penélope. Pero yo procuro, no solo procuro, soy y seguiré siendo toda la vida muy respetuoso. Uno tiene su tiempo, su momento, claro, y su respeto. Pero, hay un tema que a mí me parece que es bien delicado, en donde ya sé que le está entrando el gobierno del Estado, ya sé que le está entrando el gobierno municipal, que es lo que está sucediendo en el mercado de abasto, por ejemplo. El mercado de abasto se ha convertido en un verdadero foco de infección. Hay a quienes no les gusta, a los líderes a veces no les gusta que se diga, pero se dice en el ánimo de tratar de buscar una solución, no de generarles un problema, ni mucho menos de generar un desabasto en la ciudad. Obviamente eso sería una locura, pero a mí me parece que ahí el gobierno municipal está actuando de una manera responsable y eficiente con estos filtros hace 2 o 3 días, y que está tratando de evitar que entre toda la gente. Vi con sorpresa ayer o antier que había habido un acuerdo donde pues, seguía todo casi igual, parecía un engaño. Espero que las cosas no sean así. Yo creo que entre la autoridad municipal y los dirigentes y los propios comerciantes, no solo del mercado de abasto, de los demás mercados y sobre todo el comercio informal, se pueden alcanzar acuerdos adecuados para que no se conviertan en fuentes. En ese tema yo creo que es donde hay que poner un poco más el dedo en la llaga. Ahí creo que es un tema que hay que revisar, porque no solo es en la ciudad. En el mercado de abasto, la mayor parte de los comerciantes vienen de los municipios cercanos o de otras partes. Hasta de otros estados. Exactamente, y muchos poblanos, por supuesto, todos lo sabemos. Entonces, ahí es donde se puede generar... Aunque no nos vayan a traer a su gobernador nada más, ¿no? Sí. Bueno, chascarrillo. Adelante, perdón. No, pues es un poco esa idea, ¿no? A mí me preocupó ver la ciudad en una plena actividad. Creo que estos días últimos la gente ha tenido una mayor conciencia y está recapacitando. Ojalá y así sea. Porque aun cuando en Oaxaca no tenemos todavía un problema grave, me parece que el índice de letalidad comparado con otras partes es alto. Es alto y eso es... Con otras partes del Estado, ¿te refieres? Sí, para con otras partes del Estado primero y luego con otras partes de la República. O sea, me parece que en general las cifras que vemos todos los días de este tema, pues nos preocupa un poco en esos términos, ¿no? Por lo demás, pues yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad. Yo creo que hay que salirle al frente de estos temas. Por supuesto. Hay que darle con toda responsabilidad y, bueno, tratar de encontrar soluciones. No hay una solución mágica, no hay un librito que te diga qué es lo que hay que hacer. Hay que ponerse de acuerdo y hay que tratar de evitar que la gente siga contagiándose en nuestra capital y en nuestro estado. Muy bien. Pues lamentablemente el tiempo también es inexorable. Te agradezco muchísimo que hayamos podido tener esta conversación a distancia. Algo que quisieras agregar en un minuto, muy breve, perdón, pues, porque el Zoom si no se nos va a cortar. Claro, no. Te agradezco a ti, Raúl, mucho. Le agradezco a Regeneración, por supuesto, todo este apoyo, este espacio.
Y decirte, bueno, por supuesto que yo no soy experto en el tema de salud, ni mucho. Pero das la cara, eso es... Lo que estamos tratando es de dar una visión, pues desde una óptica política, respecto de lo que se está haciendo. De lo grave que puede ser este problema a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local y a nivel municipal, de lo que se está haciendo, que me parece que es de reconocerse, de lo que falta por hacerse, desde una óptica personal. Obviamente a mí no me corresponde tomar decisiones en estos temas, pero los comentarios fueron de buena fe y con la mejor de las intenciones, mi querido Raúl. Y como debe de ser, como siempre ha sido, tú siempre con un paso al frente. Te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Saludos a todos, cuídense, cuídate. Gracias. Amigas, en amigos. Casa. Sí, aquí estamos en casa. Pero sin duda, Toño, ahora sí déjame decirte, Toño, hermano, volveremos a abrazarnos. Ya que podamos, tienes pendiente conmigo todavía una. Sin duda. Bueno, muy bien. Amigas, amigos, llegamos al final de Sin Censura. Nos veremos pronto y volveremos a abrazarnos. Gracias.